Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia media tarde, al mediodía, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado la fatiga del día y el calor del día. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Todas las mañanas hacemos una corta reflexión del Santo Evangelio, sin dejar de rezar, por supuesto, todos los días por el Perú. Nos estamos enterando, y esto, bueno, no es una novedad, pero sí vemos que cada día es peor. El sicariato, el asesinato, el crimen, el robo, de verdad, que es inevitable dejar de enterarse de estas noticias. Es el pan de cada día, pero cada vez de verdad que con más fuerza y casi naturalidad ya escuchamos que asesinan a una persona, que golpean a un policía, que asaltan a tal, no sé. De verdad que tenemos que rezar mucho por el Perú, por nuestra patria, porque así, de verdad que no vamos a llegar muy lejos en la seguridad ciudadana. Y esto es cuestión de que las autoridades tomen cartas en el asunto y se apliquen penas muy severas, ¿no? Para que así baje esta situación delincuencial y criminal. Bien, vamos a hacer una reflexión del Evangelio. Recuerdo aquel momento en que Jesús le dice a sus discípulos: recen o oren al dueño del campo que envíe más obreros al campo. ¿Por qué? Porque el campo es grande y los obreros son pocos. ¿Recuerdan ese pasaje? Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora Jesús muestra la parábola de los trabajadores. Estos trabajadores que son contratados y que van a trabajar a la viña. Bueno, así como Jesús pide que recemos que haya obreros para ir a trabajar al campo, pues aquí parece que sí, es el dueño del campo quien no deja de contratar, de llamar a seguir trabajando. Porque si nos damos cuenta en la parábola, en ningún momento el dueño del campo deja de llamar. Y siempre pregunta: ¿qué hacen aquí? Y ellos responden: nadie nos ha contratado. Y frente a esto, el dueño del campo dice: vaya. O sea, nadie se queda ocioso, todos tienen un lugar de trabajo,
nadie está con los brazos cruzados y ahí viendo cómo el día va pasando y no se percibe ningún tipo de labor. Pero también hay algo, que el dueño del campo está atento a todas las horas del día, desde la mañana hasta la tarde. No hay momento en que no deje de ir a llamar a trabajadores. Está totalmente vigilante para que ninguno se quede ahí varado, ocioso. Entonces la preocupación del dueño del campo es: nadie tiene que estar ahí sin hacer nada. Pues si esa es la preocupación del dueño del campo, que todos estén laborando, pues la preocupación de los, no de todos, pero de los que son llamados a laborar, de los jornaleros, es la paga. ¿Cuánto nos vas a pagar o cómo nos vas a pagar? Porque toda la trifulca se arma por el momento de la paga, del jornal. Y a veces nosotros nos creemos con derecho de reclamarle a Dios que nos da poco, cuando el mismo Jesús nos diría: amigo, no te hago ninguna injusticia, no quedamos en un denario, toma el denario y bueno, vete. Yo tengo libertad de hacer con mi dinero en mis asuntos lo que yo quiero. Pues sí, Jesús comienza a esta parábola a la hora de la paga diciendo: el capataz los reúne y le dice: empieza por los últimos terminando por los primeros. O sea, empieza por aquellos quienes último fueron a trabajar ya casi la tarde o la tarde propiamente, y al final págale al que sí estuvo desde la mañana hasta la tarde. Y todos recibieron la misma cantidad. Así como todos fueron llamados y nadie se quedó sin trabajo, todos recibieron su paga. El hecho está en que Dios tiene un corazón y paga a quien Él quiera pagarle como Él quiera pagarle. Y no hay reclamo alguno. Si yo, siendo sacerdote, creo que tengo derechos sobre Dios y digo: bueno, yo ya me merezco la vida eterna, y veo a un pobre drogadicto que siempre está ahí y lo veo y digo: este pobre drogadicto por ser drogadicto no va a subir al cielo porque toda la vida está en pecado. Y bueno, y Dios me diría: ¿y quién eres tú para juzgar así? ¿Quién eres tú para determinar qué es lo que le va a tocar a él y qué es lo que te toca a ti? Y si yo quiero llevarme al cielo a este drogadicto y a ti dejarte aquí y no llevarte a ti, ¿cuál es el problema? ¿Vas a tener envidia de mí, de mi generosidad, de mi misericordia? ¿Tú crees que porque eres sacerdote tienes más derecho sobre ese drogadicto? O sea, tú sí te crees ya salvado y ya lo condenaste. Pues para que veas que yo, siendo Dios, puedo darle a él mucho más que a ti. Y posiblemente ese drogadicto sea salvado y yo no. O sea, esta parábola nos enseña a recibir de Dios con humildad y agradecimiento lo que Él quiera darnos. No importa si hayamos hecho mucho, no midamos lo que hagamos por la cantidad de remuneración que tenemos que, que recibir. No, no. Desde nuestra perspectiva, por supuesto, todo el día me he quemado y tengo que recibir más. Y claro, el otro desde la perspectiva que ha trabajado una horita y recibe lo mismo que yo, parece injusto. Parece, pero no lo es. Porque al final el que paga es Dios. Y Dios puede hacer con su gracia, con su amor, lo que Él quiera. Entonces yo no tengo que sentirme por qué afectado, porque al final Él es libre de darle a cada cual lo que quiera, en la cantidad que quiera. Entonces nadie puede reclamar y decir por qué a él mucho y a mí no.
Entonces, porque es una gracia, es una gracia. Entonces, el amor de Dios, esa misericordia es una gracia. Simplemente hay que contentarnos y decir gracias, Señor. Y si al otro le da más que a uno, no hay problema. Gracias, Señor. Tú sabrás por qué se lo das. Entonces, Dios nos enseña a ser agradecidos y no ser reclamones. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.